que viene el dato del EMAE del INDEC, y cayó muy fuerte. Había subido en enero 1,6, 1,7% y se derrumbó 2,1%. Hizo un posteo el ministro de Economía diciendo que tenía que ver con la cantidad de feriados, con que había habido un paro general y demás, pero por supuesto que suena la alarma sobre esto que preocupa a todo el mundo, que es un crecimiento o una recuperación de la actividad económica, un crecimiento de la actividad económica, porque la actividad económica crece muy disperso, muy diverso y que tiene algunos sectores con caídas muy fuertes, porque así como tenías minería, agro y pesca creciendo fuerte en febrero, tenés a la industria y al comercio con caídas muy, muy significativas. Bueno, no es una sola foto, son muchas fotos, ¿no es cierto? Eso sí. Se lo pregunto a Santiago Casas, que es economista, jefe de Eco Analytics. ¿Cómo está, Santiago? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir. Son muchas fotos, ¿no? No es una sola. No es pareja, como siempre, Argentina, ¿no? Argentina, sí, la heterogeneidad en este caso, la verdad que llama mucho la atención. Sí. El crecimiento de algunos sectores que está impulsando el nivel general al alza, sí. Porque si uno ve el EMAE, digamos, el nivel general crece en el acumulado de estos últimos meses. Y en lo que va al gobierno de Milei, la economía creció 3,5%. Pero está fundamentalmente concentrado en sectores que están ligados a la demanda externa, lo que nosotros llamamos los economistas tal vez supply side, ¿sí? Los sectores que están ligados a la oferta, mientras que los sectores ligados a la demanda, los demand side, que pueden ser la industria, la construcción, el comercio minorista y mayorista, han caído en promedio ponderado por la participación que tienen alrededor del 5 o 6%. ¿Por qué se debe esa caída? Más allá de que ¿a qué se debe? Bueno, una mezcla de factores. Desde mi punto de vista fue una mezcla entre una política monetaria muy dura. Claro. Que el apretón monetario, sacar todos los pesos. El apretón monetario fue muy duro. La cantidad de dinero en términos reales ha caído un montón. Eso a su vez estuvo muy influenciado por lo que fue la suba de encajes. Eso lo que te hizo fue subir las tasas de interés enormemente. Eso contrajo el crédito, que disparó la morosidad y complicó el financiamiento de las empresas y de las personas para el capital de trabajo. Entonces, esa cadena de pagos que se fue rompiendo a partir de la eliminación de las LEFIs, que fue lo que desencadenó ese descontrol de las tasas de interés, fue lo que terminó generando la suba de tasas que después se repercutió en la cadena de pagos y hoy tenés la morosidad de las carteras en niveles récord. Entonces, esa conjunción de cosas fue lo que hizo que la demanda interna se contraiga, al mismo tiempo que vos tenés una política fiscal procíclica, en el cual para vos mantener el superávit fiscal todos los meses, porque es una regla que te autoimpusiste con la regla fiscal, vos tenés que ir ajustando permanentemente el gasto acorde a cómo van los ingresos, porque si los ingresos caen, vos a su vez tenés que bajar el gasto público en por lo menos la misma magnitud. ¿Cuándo salgo de ese círculo vicioso que me parece horrible? Está entrando en un círculo vicioso. Como justo no cierra, en algún momento el cinturón ya no me... Exactamente. ¿No? La clave de eso es que la economía vuelva a crecer y que la recaudación impositiva pueda permitir no ajustar tanto el gasto. ¿Pero observás eso en el próximo semestre o año? Yo creo que sí. O sea, deberíamos empezar a ver una normalización de la actividad económica acorde a la recomposición del crédito. Y que para eso hay que poner plata en la calle. O sea, y hay que cambiar algunos ejes de estos de esa aspiradora, ¿no? Claro, yo por lo menos te diría hay que dar un sendero claro a la política monetaria, que es un déficit que hoy tiene el gobierno. Ese sendero claro a la política monetaria permitiría que uno pueda bajar encajes. Bajar encajes ya se hizo, ya se empezó a hacer. Se empezó a hacer, son buenas señales, pero todavía están en niveles muy altos. Claro. ¿Qué más hay que hacer? Porque decís que a reactivar el crédito, básicamente. Bajar tasas. Que hoy en día el crédito ha caído, el crédito al sector privado en términos reales en lo que va del año, estos últimos, no sé cuántos días, alrededor de 100 días, un poquito más, cayó alrededor del 6%. Claro. El otro día me lo explicaba alguien, lo suelto a la mesa y si me equivoco me corrigen, porque uno de economía va aprendiendo sobre la información. Pero me explicaban que en general el gobierno cuando compra dólares emite dinero para comprar esos dólares. Y lo que hizo todo este tiempo el gobierno fue que ese dinero que se emite, aspirarlo con todos estos mecanismos. Por eso es lo que llamamos apretón monetario y esto de que la base monetaria fue comprimida y no hubo guita en líneas generales. Pero estarían dadas las condiciones a partir de que el dólar está planchado y de que se están por cumplir con las metas de reservas, estarían dadas las condiciones para que el gobierno no aspire esos pesos, aprendí, sí, no aspire esos pesos, no los aspire y queden ahí con una confianza, aunque al presidente no le gusta,
con una confianza en que la gente, cuando esa plata esté circulando, no va a ir a refugiarse al dólar. Eso sería clave para que se active el consumo, de alguna manera. Sí, para mí sí. Lo expliqué, vamos, lo expliqué bien, ¿o no? Estoy a punto de ir a Lo darte un expliqué bien, ¿no? abrazo, Lo expliqué perfecto. No, estudié todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Hablé con un economista, y después... Sí, tal cual. Es para eso, mí es ¿no? por ahí que la demanda, lo que nosotros los economistas decimos, que la demanda de dinero se recupere. Lo que pasa es que esto depende de que la gente quiera quedarse con los pesos, ¿no? Claro. Y ahí opera un poco de nosotros depende, claro. Sí, opera un poco la desconfianza, o sea, ¿te animás a gastar o no te animás a gastar? Con el empleo ahí haciendo un poquito de ruido, ¿sacás plata del canuto para cambiar el auto o para hacer un arreglo en tu casa? Opera también, me parece que en la macro, también opera las expectativas y demás. Total, las expectativas son clave. Y ojo, porque al mismo tiempo que decimos, bueno, se tiene que recuperar la demanda de dinero, también se recupera mirando lo que pasa con el tipo de cambio. Si vos esperás que la apreciación del peso continúe, bueno, probablemente tengas más margen para que la demanda de dinero pueda recuperarse. Pero si vos esperás que este tipo de cambio no sea de equilibrio y que tenga que ser más alto, las expectativas de depreciación cada vez van a ir siendo más altas a la medida que el tipo de cambio vaya apreciándose más. ¿Qué quiero decir con que el tipo de cambio vaya apreciándose más? Que vos tengas la inflación corriendo al 2,5% mensual y el tipo de cambio quede estable. Eso va a generar que el dólar en términos reales sea cada vez más barato. Con el dólar cada vez más barato en términos reales, las expectativas de depreciación pueden aumentar. O sea, vos decís que mientras el gobierno plancha el dólar para contener la inflación o porque se le da la situación y demás, la gente mientras ve el dólar planchado dice, compro dólares, no gasto la plata porque este dólar va a subir. Claro, tenés dos cuestiones ahí. Tiene lógica. Tiene lógica. Sí, Claro que tiene lógica. Obvio, sí. Ahora, la economía al final del día termina siendo eso, ¿no? Claro. Este trimestre el gobierno confía en que la cosecha récord y demás va a hacer que la actividad recupere de manera un poquito más homogénea. ¿Cuánto coincidís con esa proyección? ¿Y qué has visto en los números de marzo y abril? Bueno, por ahora números de marzo y abril no hay tanto, sí hay fuertes liquidaciones de la cosecha, pero no hay tanto en términos de cómo va a impactar eso en la actividad real. Sin duda que, a ver, que al agro le vaya bien, que a la minería le vaya bien es positivo para la actividad económica y es positivo porque se retroalimenta a los otros sectores. No es que cuando un sector le va bien termina, digamos, como si fuera un juego de suma cero perjudicando a otros sectores, sino que se van retroalimentando porque lo que es producción de un sector es insumo para el otro y eso genera básicamente que al otro sector le vaya mejor. Entonces, en un momento dijiste que el gobierno ordene o sea, que sea un camino claro de la política económica. Pensé que estaba claro. bueno, O sea, el gobierno dice, esta es la política económica, no me voy a mover de acá. ¿En dónde decís, mirá, no está tan claro? Bueno, es clave eso, porque en realidad, cuando el gobierno dice no me voy a mover de acá, el gobierno se movió 3 veces en el último año. Y particularmente no la política económica, la política monetaria. Para mí es política el monetaria, eje. perdón. Dije política económica y estaba mal. Me quedé con la política monetaria. No, exactamente. Para mí el gran déficit del gobierno en este sentido es la política monetaria, que fue cambiando de esquema el último año, cambió 3 veces. Pasamos del crawling peg al 1% mensual antes de la salida, la liberalización del cepo y el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí. Después con las bandas cambiarias, Sí. que supuestamente estaban bien calibradas y el ministro Caputo se la pasó meses diciendo que estaban bien calibradas, que no pasa nada, que estaba perfecto. ¿Y qué pasó después? El 1 de enero se recalibraron las bandas. Entonces, Y no compraba reservas hasta que no tocara el piso y después, bueno, Exactamente. compro De repente reserva compró. porque puede. exactamente. Todas esas cosas van generando que la confianza en la política monetaria, dado que es totalmente discrecional, vaya socavando la confianza en el peso y en la demanda de dinero. Esa demanda de dinero que tiene que recuperarse depende de que vos tengas una política monetaria clara y que tengan reglas de juego para que los individuos puedan básicamente proyectar sus decisiones. Y como los individuos básicamente no pueden proyectar correctamente sus decisiones porque están sujetos a una política monetaria muy discrecional, es lo que genera que la demanda de dinero al final del día no se recupere y para mí eso es lo que terminó desanclando las expectativas inflacionarias y es lo que explica la aceleración inflacionaria de los últimos meses. ¿Por qué? Porque en realidad la cantidad de dinero se está contrayendo. Claro. Se está Lo que pasa es que la demanda de dinero también cae.
Entonces, como la demanda de dinero está cayendo, ha caído más y hubo ajuste de precios relativos que venían atrasados de tarifas, o sea, precios regulados, Sí. es lo que terminó generando esta aceleración inflacionaria de los últimos meses, desde mi punto de vista. Si nosotros tuviéramos que poner, primero te pregunto si crees que la economía este año va a crecer y cuánto, y después, ¿dónde pones las luces amarillas? ¿Qué elementos mirás para decir, ojo, que el escenario puede ser distinto y mucho más riesgoso y más duro para todos? Bueno, creo que desde el punto de vista de las luces amarillas, creo que el tema del empleo va a ser clave. Sí. ¿Por qué? Porque va a marcar el humor social. Para mí esa es la clave del humor social, va a estar en el empleo y en la recuperación del salario real. ¿De qué va a depender de eso? Bueno, de la recuperación de estos sectores ligados a la demanda. Y la recuperación de estos sectores ligados a la demanda va a depender de cómo se flexibilice la política monetaria, del crédito, cómo vaya creciendo, cómo vaya evolucionando, cómo se vaya recomponiendo esa cadena de pagos que ha sido muy dañada y, en definitiva, que ese, problema social que se puede generar de haber estado tantos meses con el salario real cayendo y que, si se posterga en el tiempo puede complicar el escenario electoral y las encuestas, que hoy en día las encuestas están empeorando para el gobierno, pueden generar un clima de malestar social que, en definitiva, si se percibe que el gobierno, la probabilidad de reelección es cada vez menor, eso puede generar que tengas de nuevo los mismos problemas que tuviste el año pasado con la caída de la demanda de dinero, la corrida contra el dólar, Claro. y todo el desajuste de la política económica que es real y puede ocurrir. Santiago, interesante y muy claro. Muchas gracias No, por favor, venir. gracias a ustedes. Gracias. Santiago Casas, economista jefe de Ecoanalítica.